Probando, probando, probando. Exacto, ya estamos en vivo, chicos y chicas. Una disculpa, teníamos un pequeño contratiempo, pero ya estamos al aire. Muy buenas noches, chicos y chicas de Cabrones Paganos de Oz. Yo soy Manuel Z. Domínguez, el mago que los guiará durante esta mágica y maravillosa velada. En esta ocasión me encuentro con el vocalista de una de las bandas más importantes de la escena del rock en Latinoamérica. Estoy hablando de Andrés de Abac. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucho bien por ahí? Sí, te escuchas perfecto. Y también nos acompaña Tony Colin. Tony. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches y gracias por la espera. Tuvimos unas fallas técnicas, pero pues no podría ser la guarida del mago sin una falla técnica de última hora. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ustedes aquí en la guarida del mago por la invitación. Yo encantado de pasarme por acá. Igual, muchas gracias a ti por aceptar la entrevista del día de hoy. Claro, no. Bueno, el placer es mío. Te explico de qué va la guarida del mago, ¿sale? Y también para los que no sepan qué onda con el podcast, pues aquí en la guarida del mago nos gusta hablar de música, historias, leyendas, ocultismo, magia, cosas sobrenaturales, pero también nos gusta conocer a las bandas que crean composiciones maravillosas, que cuentan historias, y nos gusta conocer tanto a los músicos que interpretan esas canciones como la historia tras esas canciones y tras la banda, cómo surgió. Así que Andrés, tenemos preparadas unas preguntas que Claro. pues van a ser tanto para ti como de la banda en general. Perfecto, me suena interesante, así que vamos ahí. Bueno, antes que nada, cuéntanos un poquito de dónde eres. Bueno, sí, como ya un poco me presentaste, soy Andrés, soy el cantante y también fundador de la banda Abac desde Costa Rica. Entonces aquí desde un poco al sur de ustedes, desde Centroamérica, muy feliz de estar por acá. Y sí, bueno, Abac es una banda de folk heavy, que de hecho sí hacemos muchas canciones sobre leyendas, mucho de leyendas aquí de nuestro país. Entonces ahí tenemos probablemente algo que aportar al podcast. Perfecto. De hecho, eso me parece muy interesante de la banda. Cuando me puse a escuchar más a fondo sus canciones, me intrigó bastante el cómo transforman ustedes las leyendas propias de Costa Rica para interpretarlas en sus canciones. Es algo que me parece bastante sorprendente e interesante, ¿sabes? Sí, no, muchas gracias. Y es que sí, una leyenda, es decir, no cualquier leyenda es adaptable a una canción, o al menos no a una canción que vaya a quedar bien. Entonces hay que estudiar muy bien las leyendas, ir detectando qué elementos de la historia, qué elementos musicales se pueden ir usando. Y también qué dobles, nos gusta mucho meter como dobles sentidos en las leyendas, al menos en algunas de ellas. Entonces, como qué dobles sentidos o qué mensajes se puede transmitir también usando la leyenda, ¿verdad? Sí, yo soy de la idea que toda canción cuenta una historia, que debes de estar muy atento para poder detectarla y poder imaginar cómo es estar en esa historia, en pues ese relato que muchas veces los cantantes, las bandas nos hacen llegar por medio de sus canciones. Sí, no, totalmente. Y bueno, al menos en nuestro caso hay algunas historias que quizás son más evidentes, ¿verdad? Donde se va relatando una historia como tal, ¿verdad? Con su inicio y su final. Pero hay otras que son un poco más abstractas y como dices tú, hay que como encontrarle, ¿verdad? El sentido o la historia que está un poco ahí escondida dentro de la canción. De hecho, bueno, perdón que te interrumpa, se acaba de unir con nosotros Saiden Art. Él es administrador del perfil de TikTok y uno de nuestros editores de Cabrones Paganos de Oz. Saiden. Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estábamos hablando ahorita con Andrés para ponerte un poquito en contexto acerca del proyecto de ABAC. Y bueno, quería también preguntarte, Andrés, ¿cómo es que te inspiras tú o de dónde salió esa motivación para volverte músico? Bueno, quizás se pueda remontar ya qué sé yo, la niñez. Al menos el gusto por la música sí viene de la niñez. Al menos según yo creo que nace desde... mi mamá escuchaba mucha música, el típica música que escuchan las mamás, ¿verdad? Mientras hacen la comida o mientras limpian, ¿verdad? Escuchaba siempre, tenía el radio puesto. Entonces desde ahí nace como el gusto general por la música, y ya luego algo aparte, ¿verdad? Es el gusto o el deseo por hacer música, ¿verdad? Que es distinto. Ese nace ya más como en la adolescencia, donde comienzo a escuchar heavy en español y por ejemplo sí, bandas que justamente agarraban historias y las hacían canción y ese tipo de cosas, y a partir de ahí es como que me apasiona un poco más por la música, y me entra como ese deseo de querer no solo ser otro oyente, sino también intentar formar parte de eso, intentar transmitir historias o contar historias mediante la música, y sobre todo porque tenía la idea de que aquí en nuestro país había muchas historias que se podían prestar para este tipo de música. Entonces con esa idea en mente fue que empecé ahí a hallar esa inspiración que me preguntas, y poco a poco, muy poco a poco fue surgiendo. Fui aprendiendo a cómo escribir y así, porque tampoco era que yo desde niño hubiera aprendido a tocar guitarra ni a escribir ni nada. Fue hasta ya eso, como después de la adolescencia, 15, 16 años. Entonces muy poco a poco ahí fui aprendiendo hasta que como unos 10 años después de esa idea inicial fue que ya nació ABAC. Ok, bastante interesante. En cuanto a ABAC, ¿cómo es que tú te decides a... Bueno, en sí, una pregunta que te queríamos hacer, lástima que no está la otra chica que iba a estar con nosotros, pero ¿de dónde surge el nombre ABAC? Esa es nuestra pregunta, ¿de dónde surge el nombre? Ok, sí, es interesante porque, bueno, viene de la palabra sabac, es decir, igual, pero con una S adelante, que la palabra como tal es de un idioma indígena de Costa Rica, que se llama que es de la etnia indígena, los bribri, se llaman así, y la palabra como tal significa tambor. Entonces, para nosotros era un nombre perfecto, puesto que combinaba los dos factores que caracterizan a la banda, que son por un lado las raíces, ¿verdad? En este nombre con origen indígena, y por el otro lado la música en la figura del tambor. Entonces de ahí es que viene el nombre de ABAC. Ok. Y tú ya un poquito más, bueno, centrados en ti, ¿cómo es que descubres que te gusta, que querías ser tú la voz de ABAC? ¿Cómo es que decides empezar con esto de ser tú el vocalista? ¿O tocas algún otro instrumento? Sí toco guitarra, pero digamos no la ejecuto en ABAC. El otro instrumento que toco en ABAC es, bueno, en una canción en particular toco el whistle, como una flauta, y también el guitar, que es como ¿verdad? El teclado que se usa como una guitarra. Ese lo uso en un par de canciones, pero sí, principalmente soy el cantante. Pero también, curiosamente, es algo que no fue que yo decidí, sino que simplemente se dio porque, por decirlo así, no había de otra. No recuerdo me puse a buscar cantantes cuando estaba ahí buscando integrantes para la banda, y costaba mucho encontrar un cantante que le gustara el tipo de música, que fuera de un lugar cercano, ¿verdad? Para poder ensayar.
que quisiera ser parte de manera pues responsable con la banda. Costaba mucho encontrar, aquí es un país muy pequeño, entonces la gente, el potencial número de personas es más reducido que le guste este tipo de música. Entonces, pues era, o lo cantaba yo o no salía el proyecto. Entonces fue algo así como de obligado, de emergencia, que se tuvo que dar así. Me puse ahí a aprender, me metí a clases de canto. Esto ya es como que un año antes de que saliera Bach, es decir, como apenas hace 6 años y medio es que yo apenas siquiera empecé a aprender a cantar. Por eso te decía que no es algo como que traigo desde hace mucho, es algo bastante reciente. Y pues con los álbumes, con las grabaciones, pues ahí he ido aprendiendo, mejorando muchas cosas, y te podría decir que hasta muy recientemente es que yo a nivel como cantante es que ya me siento un poco más cómodo, que lo disfruto un poco más, porque originalmente lo sufrí mucho porque me daba como impotencia, ¿verdad?, de querer hacer ciertas cosas con la voz y no saber cómo. Entonces lo sufría y me molestaba, pero hasta ya hace poco, podría decir que con el último álbum de ABBA, es que ya he encontrado como un estilo, una técnica en la cual me siento cómodo y que lo logro disfrutar más. Ok. ¿Tú a partir de qué cantantes es que te inspiras en la voz? ¿O que dices, me gusta esta técnica, quiero hacerla parecida? Por ejemplo, del heavy en español, podría decir que siempre me gustó mucho Leo Jiménez y Víctor García de Warcry. Pero en mis inicios, por el registro vocal que tenía, que era como más tirando a lo grave, me inspiraba mucho en Bunbury, ¿verdad? De Héroes del Silencio, porque él también tiene un registro que tira hacia algo más grave, y aún así yo veía que le quedaba súper bien, hacía rock con ese registro. Lo digo porque es muy común en el rock y en el metal que los cantantes tiren más a algo agudo, ¿verdad? Más tenores. Uh-huh. Entonces yo en ese momento me identificaba más con Bunbury y quizá agarraba un poco más como lo agarraba más a él como referente. Ya luego he ido como evolucionando en mi registro y ya pasé como de ser barítono a ya lograr notas mucho más altas, más en los registros donde suelen andar los cantantes de heavy en español, y entonces ahí es donde agarré más de ejemplo o de modelo a estos cantantes que te decía como Leo Jiménez. Durante la escritura de tus canciones, ¿existe alguna leyenda que sea tu favorita en torno a la preparación de las canciones? Leyenda, a ver, ¿te refieres como la leyenda en la historia como tal o como la canción que habrá quedado ya luego de la... ¿O te puedo decir las dos también? De las dos. En sí, en primer lugar, ¿qué leyenda es tu favorita de Costa Rica? ¿Cuál dirías tú? Bueno, esta leyenda me gusta mucho por esto en específico. Y ya cuando queda en canción, ¿cuál es la que te gustó más adaptar? Claro. Te diría que la leyenda favorita aquí de Costa Rica, bueno, estoy entre dos. Una le tengo más cariño porque, aparte de ser de Costa Rica, es como de mi pueblo, por decirlo así, de donde yo soy originario, que se llama la Bruja Zárate, que así en resumidas cuentas es una bruja que vive como en las entrañas de un cerro que hay ahí en Naranjo, que se llama El Pueblo. Y ella es una bruja que tiene como poderes curativos. Se dice que le enseñaba al curandero indígena en ese momento, ¿verdad? Le enseñaba las técnicas para curar, pero tenía una maldición de parte de Dios,
tenía una maldición, y entonces en un momento Dios le ofrece un trato que es de hacer 3 acciones buenas a cambio de liberarla de esa maldición. Y entonces ella comienza a hacer las acciones, y cuando llega la tercera, la cual era que ella iba a crear un monumento en la cima de este cerro, un monumento como cristiano, ¿verdad? Para redimirse ante el Dios cristiano. Vino un terremoto, que es un terremoto real que pasó aquí en Costa Rica, muy, muy fuerte, y se trajo abajo esa construcción de ese monumento. Entonces no pudo completar esa tercera acción, y no pudo liberarse de su maldición, y entonces en lo alto de este cerro quedan las ruinas de ese monumento. Y efectivamente ahí están unas ruinas en lo alto del Cerro Espíritu Santo, que se llama, que para quien quiera conocer estas ruinas, salen en el video de Abad que hizo de Duermedela para el Máster de Juglaría de Sauron. Lo grabamos ahí en lo alto de ese cerro, al lado de esas ruinas, y porque queríamos dar como mostrar un poquito de nuestro país y de nuestro pueblo en este caso, mediante este video que iba a ser visto, ¿verdad?, por tanta gente. Entonces ahí dejo como el spam del video. Entonces eso respecto a la leyenda. También la del Padre Sin Cabeza me gusta mucho, porque no sé si la conocen, es centroamericana, creo que no es específica de Costa Rica. Básicamente es de un hombre que va por un camino desolado, muy lleno de neblina, y se encuentra una pequeña iglesia. Esta pequeña iglesia él no recordaba haberla visto nunca ahí, pero bueno, decidió entrar para rezar un poco y descansar, y estuvo ahí toda la misa, y hasta el punto que llegó la Eucaristía, ¿verdad? Que cuando uno vaya que le den la hostia esta, él se levantó y fue a recibirla, y fue a ese momento donde se dio cuenta de que el sacerdote no tenía cabeza. Entonces es una leyenda que siempre desde niño me gustó mucho, porque tenía como ese aspecto macabro entre algo que en teoría debería ser bueno, que es la iglesia, ¿verdad?, o así, y algo malo, ¿verdad?, algo tenebroso, algo macabro. Entonces esa fusión siempre me gustó mucho, que es otra canción que le hicimos a Bach, inspirada en esa leyenda, donde metemos uno de estos mensajes ocultos sobre el por qué a ese sacerdote le cortaron la cabeza, y tocamos ahí un tema relevante, actual, que también me gusta mucho. Y musicalmente, perdón ahí que me extienda, musicalmente la del Sanatorio, que es una leyenda más urbana, como una leyenda más reciente de Costa Rica, musicalmente es la que me gusta más, e incluso es de las favoritas de Abad. Y ahora, si gusta, les puedo también hablar un poco de esa leyenda para no extenderme más de la cuenta. Claro, nos gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de la leyenda en concreto, igual para que pues se pongan un poquito más en contexto todos los chicos que nos están escuchando aquí en Pagana Radio. Claro, esta leyenda del Sanatorio sucede se llama Cartago de Costa Rica, y es un antiguo centro médico que se llamaba el Sanatorio Durán. Y pues era un centro médico por ahí de los 1930, por ahí de esas décadas, donde se trataba sobre todo la tuberculosis, ¿verdad? Que hubo un momento donde surgió como este brote de tuberculosis y no había como una cura. Entonces mucha gente lamentablemente iba a ese centro médico enferma, y muchos morían ahí. Se dice que la enfermedad generaba una muerte muy agonizante, muy, muy sufrida. Y entonces surgió la creencia, o se decía,
que muchos pacientes empezaron a ver fantasmas en ese centro médico. Algunos decían que era de pacientes que ya habían muerto, ¿verdad? Y todavía andaban vagando por los pasillos. También veían el fantasma de una monja que llegaba a ofrecerles agua. Y entonces ya posteriormente el centro médico cerró, ya cuando se logró curar todo lo de la tuberculosis y demás, pero se mantiene ahí como las ruinas, como ya el edificio abandonado. Ahora es como un punto turístico, y se convirtió en un punto turístico porque había mucha gente que iba a visitarlo, ¿verdad? Como clandestinamente, y decían que igual escuchaban cosas, veían fantasmas, veían a la monja por ahí asomada en una de las ventanas, y entonces comenzó a generar como esa curiosidad en la gente, y se convirtió en un punto turístico. De hecho, han ido como de estos investigadores paranormales y ese tipo de cosas ahí a hacer sus documentales, y eso hasta el día de hoy todavía es un punto turístico abierto al público. Se llama Sanatorio Durán, y si ponen eso hoy en Google les saldrá imágenes de cómo está ahora, y se ve, ya a simple vista se ve ahí medio tenebroso, pero además sí tiene como, o sea, yo he ido y tiene como esa vibra ahí un poco incómoda, que se dice que es verdad a causa de todas esas almas en pena, o esas almas que sufrieron tanto a la hora de su muerte. Y bueno, nosotros hicimos una canción que es contada desde el punto de vista de un paciente que está ahí. Entonces él en su agonía no está seguro de qué es lo que está viendo, si está vivo, si ya está muerto, si está viendo fantasmas, o si quizá ya él es parte de esos fantasmas. Y también hacemos como cierta analogía con dilemas mentales, ¿verdad? Ya más cotidianamente que todos podemos tener, que nos confunde la mente y no sabemos qué hacer o quiénes somos. Entonces siento que quedó una canción muy profunda porque logra contar la leyenda y a la vez hace como aborda como estos temas mentales. Entonces es una de mis favoritas por esto. Todas estas leyendas que nos cuentas, ¿tú las sueles leer o son historias, leyendas que van pasando de boca en boca como en pueblitos? Muchas sí pasan de boca en boca, por ejemplo la del Padre Sin Cabeza. Aquí también está la de La Llorona, que yo sé que en México también, casi que en toda Latinoamérica, ¿verdad?, hay una versión. Esas son como más antiguas, y entonces sí uno recuerda que fue que en algún momento se las contaron, ¿verdad?, así de boca en boca. Pero hay otras que son fruto de investigación, porque al final hay tantas leyendas que casi que solo leyendo puede uno conocerlas. Por ejemplo, la de la bruja Zárate fue investigando, leyendo esa versión que hay ahí en nuestro pueblo. El sanatorio se puede decir que también es más de boca en boca porque es más actual, pero sí hay algunas que hay que sentarse a leerlas para entenderlas, y de ahí ir sacando elementos para construir una canción. Ok. Y dentro de las canciones de Abag, ¿cuál dirías tú que fue la que te costó un poquito más componer? Sí, han habido tal vez un par que me han sacado un poco más las canas, que he durado así un par de meses incluso. Recuerdo ahorita la que se llama El Canto de las Lapas, que es una canción inspirada en una rebelión indígena que lideró, es un líder indígena que se llamaba Pabru Presberé. Él en 1700 reunió a las tribus indígenas que habían, y las lideró contra la corona española porque ellos querían sacarlos de sus tierras, que eran tierras que ellos consideraban sagradas. Entonces hizo una rebelión. Al final pues lo atraparon, lo decapitaron,
se negó a delatar a nadie, ¿verdad? De sus tribus. Y entonces es como un personaje histórico que quisimos resaltar, a pesar de que aquí en Costa Rica incluso hay mucha gente que lo desconoce. Lamentablemente son temas que no se abordan tanto en la escuela o en el colegio así. Entonces lo quisimos abordar, y entonces es una canción larga, dura aproximadamente 9 minutos, porque va relatando toda su historia desde que él está solo, pensando qué es lo que hay que hacer. Luego se enfrenta al conquistador, que en la canción es un cantante español, que es José Mancheño de la banda Landeville. Él se enfrentan, ¿verdad? Eso representa la batalla, y finalmente él muere y va a lo que se llama el Suracasca, que es como el cielo, por decirlo así, de la mitología indígena. Entonces va al Suracasca y ahí lo recibe la gente y lo alaba, lo felicita por la hazaña. Entonces ahí la canción ya se vuelve más folk. En la parte que era como la batalla es más heavy metal, y el inicio es como más tipo balada, se puede decir. Entonces toda esa diferencia de géneros y al mismo tiempo ir contando la historia y los personajes y demás, fue un rompecabezas que sí recuerdo que creo que fue la más difícil, o al menos la que más me llevó su tiempo terminar. Ok, pues mira, no solo en Costa Rica, ¿no? Sino también en algunas partes de aquí, de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en México, casi no se toca mucho el tema de las escuelas, ¿no? No sé cómo sea ahorita el sistema educativo de las primarias, ¿no? Ya tiene bastante que salir. Pero cuando yo era estudiante, cuando era más niño, nada más nos decían como que lo básico, ¿no? En tal fecha es, no sé, la caída de Tenochtitlan, que es era una ciudad muy importante de Mesoamérica, ¿no? Nada más te dicen como unas cuantas fechas, unas cuantas batallas, pero no te cuentan tal cual como lo están haciendo ustedes con el proyecto de ABAC. No te dicen, pues hubo un guerrero, hubo una figura muy importante que hizo esto realmente por su pueblo, ¿no? Entonces me parece bastante interesante cómo es que ustedes muestran la cultura de su país al mundo mediante canciones. Es algo bastante impresionante, ¿sabes? No, muchas gracias, y sí, es algo que nos alegra mucho poder hacer, y no solo al mundo, sino a los propios costarricenses, ¿verdad? Porque como te decía, por ejemplo, la historia esta que te contaba de Paudru Presberé, es una historia que a uno nunca le contaron en escuela ni así, que de hecho yo fue ya luego leyendo y así que la conocí y la aprendí. Y entonces gracias a nuestra música hay gente que ha conocido estas historias, porque que nos han enviado mensajes de yo no conocía nada de esto, y fue gracias a ustedes que lo hice. Entonces eso es algo que nos alegra mucho, nos llena así de mucha satisfacción y alegría poder ser como ser un vehículo, ¿verdad? Para promover o recordar estas historias que son importantes en nuestras culturas y que a veces se ven opacadas, ¿verdad? Por otras historias, porque yo recuerdo en la escuela o en el colegio sí veíamos mucho la mitología griega, ¿verdad? La historia egipcia y demás, pero no le contaban nada de los dioses o de la mitología de aquí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Es irónico. Y entonces pues nosotros intentamos ser como una contraparte de eso mediante nuestra música, y dichosamente la gente lo ha valorado mucho, tanto aquí en nuestro propio país como hacia afuera. Es interesante cómo nos cuentas todo esto, y ya ahorita que estamos tocando el tema de colegios, de las escuelas, cuéntanos un poco de cómo fue tu etapa de estudiante, cómo fue tu infancia prácticamente también. Pues la verdad que fue buena. Recuerdo al menos la escuela,
creo que ustedes le llaman primaria y secundaria, ¿cierto? Y nosotros le llamamos escuela y colegio. Es decir, escuela cuando uno va como que de los 6 a los 12 años, por ahí, y colegio de los 13 a los 17, más o menos, para que quede claro ahí como los términos que usamos nosotros. Pues yo en la escuela, más de niño, pues lo normal, un niño ahí le gustaba mucho, por ejemplo, el fútbol, era de jugar mucho al fútbol ahí en los recreos de la escuela. También lo típico de ver series de estas, tipo Dragon Ball, todo eso, muy, muy típico. Y ya posteriormente en la adolescencia quizá me hice un poco más tímido, más introvertido. Yo soy hijo único, entonces quizá la parte así ya más social en algún momento me llegó a costar, sobre todo en la adolescencia, donde hay, ¿verdad?, tantos complejos y vergüenzas y demás. Entonces era como más introvertido, y de hecho ahí fue donde me refugié como más en la música. Yo escuchaba mucha música. Ahí fue donde le comencé a agarrar todavía más el gusto, como te decía antes. Y sí, en paralelo a eso tuve hobbies normales de videojuegos y cosillas así. Pero sí, a nivel académico siempre fui un buen estudiante, entonces ahí pude ir llevando bien cada cosa ahí sin mayor problema. Tengo que decir que en general disfruté, creo, más la escuela que el colegio, que por todo esto que te decía, de que quizá uno es más tímido y pasa por más complejos y así, pero en general no me puedo quejar. Y pues bueno, como ahorita comentas, fue en esta parte del colegio que tú te empezaste a refugiar más en la música. ¿Desde ese momento tú ya planeabas dedicarte a la música o no pasó por tu mente en algún momento hacerlo? No, fue como entre los 15 y 16 años, que fue cuando conocí este género musical, ¿verdad? El heavy, cuando empecé a escuchar, ¿verdad?, lo típico, Mago de Oz, Tierra Santa y así. Ahí fue donde quizá yo ya comencé a pensar de que me gustaría ya más seriamente intentar un proyecto musical. Antes de eso sí era mucho de escuchar música, andaba de género en género, pero no me pasaba como tal por la cabeza. Ya fue cuando me entró esta idea, ¿verdad?, de hacer un grupo, ¿verdad?, o una banda como estas que te decía, ¿verdad?, Mago, Tierra Santa, Iron Maiden en Inglaterra, ¿verdad?, que tienen sus canciones inspiradas en eventos históricos de su país, en literatura de sus países, donde ya me entró esa idea de qué bonito sería una banda como esas, pero con nuestras propias historias. Entonces, a partir de ahí fue donde se me sembró esa semilla en la cabeza y que no me la logré quitar hasta que ya nació ABAC. Pero de ese punto de la semilla hasta que nació ABAC pasó mucho tiempo, como te decía, porque incluso yo terminé la secundaria o el colegio. Me fui a estudiar la carrera como tal de profesión, que soy ingeniero. Entonces fui a estudiar ingeniería. Estuve 5 años ahí y ya luego salí, me fui a trabajar, y ya en medio del trabajo ya podía tener tanto recursos económicos como tiempo libre que no tenía como estudiante, y hasta ahí fue que ya pude terminar de desarrollar todas las ideas que tenía, pero como te decía, la semilla sí nació ahí en ese punto de la adolescencia, pero germinó hasta varios años después por diversos factores. Ok, ¿crees que nos puedas contar un poquito acerca de la canción de Nosara? Sí, y de hecho también está inspirada en una leyenda
que se llama Chorotega, que es otro grupo indígena de aquí, los Chorotega, más hacia el norte del país. Y es una leyenda sobre una princesa, la princesa Chorotega Nosara, justamente, que se enamora de un joven que se llama Curime, pero esto le sentó mal a un líder indígena, un guerrero que se llama Nakaome, y pues quiso vengarse porque él estaba enamorado también de Nosara, pero pues Nosara prefirió a Curime, entonces quiso vengarse y los persiguió por todo el pueblo hasta que llegaron a una playa, y ahí finalmente él los alcanzó con una flecha a los dos, y entonces ellos mueren ahí en la playa, que es una playa que al día de hoy lleva el nombre de Nosara, se llama Playa Nosara en la provincia de Guanacaste de Costa Rica. Y entonces la canción pues cuenta un poco esa leyenda. Quizá el elemento particular musicalmente es una marimba, y la usamos porque es un instrumento particular o muy con el cual se identifica esta zona geográfica, esta provincia de Guanacaste. Entonces la canción lleva esta marimba, también el ritmo que se llama tambito es muy característico de esa zona, y pues la canción va contando un poco de esa historia de amor. Es como una canción muy agridulce, ¿verdad? Porque tiene como mucho amor entre los dos personajes, pero tiene un final ahí trágico y a la vez feliz, o sea, genera distintos sentimientos, que es una canción muy distinta a todo el resto, ¿verdad? de la discografía de Bach, por este instrumento, porque es una balada, pero dichosamente a la gente le ha gustado a pesar de eso. Y bueno, tiene un video también, como un video animado en YouTube, que también va ilustrando un poco esa leyenda. ¿Sabes? Esa leyenda que nos acabas de contar me recuerda un poco, me recuerda a la leyenda de la mujer dormida, que es igual, no sé si ya la has escuchado. Sí, la de los volcanes. Sí, me hizo recordar un poco a esa leyenda. Gran historia, por cierto. Sí, muy bonita también. Lo malo es cuando está cerca de uno de los volcanes. Exacto. Nosotros fuimos ahora que fuimos a pasear a México con ABAC, fuimos a Puebla y a Cholula, que verdad, de ahí en teoría se puede ver el Popocatépetl, pero no tuvimos suerte, estaba muy nublado, entonces no lo pudimos ver, porque es impresionante, ¿verdad? El tamaño y en general ver ese volcán. Yo sí había ido ya anteriormente a México y sí había tenido la suerte, y eso es impresionante, y me alegro haber podido verlo al menos esa vez, porque ahora los de ABAC no lo lograron. Pues cuando gusten, al menos yo no soy de Puebla, ¿no? Al menos, pero soy del estado de Oaxaca, y pues cuando gusten son bienvenidos y los podemos llevar a conocer varios lugares al menos de mi estado y el estado de donde son pues los demás chicos de la página. Muchas gracias, sí. Porque en México yo sé que hay muchísimo lugar por conocer, entonces nos encantaría. Se tardarían alrededor de varias giras para completar de ver todo lo que hay. Probablemente, sí. Por ejemplo, al menos de donde yo soy, son, si no estoy mal, como 570 municipios, son bastantes dentro del estado, y cada uno tiene diferentes cosas que ver. Claro, yo por ejemplo recuerdo haber ido al Museo de Antropología, ¿verdad?, en Ciudad de México, y ahí pues tienen como una sección de diferentes zonas, ¿verdad?, sobre todo zonas como arqueológicas de México, algunas como más hacia el sur, ¿verdad?, de los no quiero tampoco aquí ponerme a decir nombres que quizá no sean, pero recuerdo que habían varias culturas, ¿verdad? No solo, o sea, se suele conocer, ¿verdad?, más como los aztecas y los mayas, pero que había muchas otras y muchos sitios arqueológicos en todo México, y yo decía, wow, qué
qué increíble toda la cantidad de cultura y de estos vestigios, ¿verdad? De las culturas que de nuestros antepasados, que yo decía, me encantaría conocerlos todos, pero bueno, habrá que ver qué tan posible sea eso, aunque sea conocer un poco más, sí me gustaría. Y pues bueno, háblanos un poquito también de sus culturas de Costa Rica, por cómo es que se conservan los vestigios de culturas antiguas, porque por aquí en México es común de que se hagan zonas arqueológicas, pero pues aunque quieras visitar todo lo que hay, ya no se puede, porque también las mismas culturas construirán sus propios vestigios de ellos sobre las que ya estaban hechas. Aquí se maneja mucho se llaman como territorios o reservas indígenas, ¿verdad? Que es como un territorio delimitado donde ese grupo indígena tiene su autonomía, su manera de vivir y así, y al menos en algunas. Entonces también uno puede ir a visitar, conocer un poco de su forma de vivir. Quizá aquí no hay tantas zonas arqueológicas como tal. Hay una que se llama el Monumento Guayabo, que sí tiene como ciertas como construcciones o ruinas. Hay algunos petroglifos por ahí en algunas zonas, ¿verdad? De esos recuerdos. Y quizá una de las más importantes y más conocidas es que es la zona que se llama las esferas de piedra, las esferas precolombinas, que además es todo un misterio de los cuales le han hecho este tipo de conspiraciones de ovnis y todo, porque son unas esferas, igual lo pueden buscar ahí en Google, se llaman ponen esferas precolombinas Costa Rica, y les van a salir, son literalmente esferas de piedra, pero gigantes. O sea, hay algunas de toneladas que pesan, y lo particular que tiene son, bueno, dos cosas. Primero, que hay unas muy, muy perfectas, ¿verdad? En su redondez. Es una redondez, ¿verdad? Casi perfecta. Entonces es todo el misterio, ¿verdad? Que cómo lograban tanta precisión, ¿verdad? Con las escasas herramientas que podían haber. Y lo otro es como la ubicación, es decir, cómo están ubicadas espacialmente estas esferas, porque algunos dicen que van de acuerdo a ciertas, ¿cómo se llama esto? Estas estrellas, ¿verdad? Constelaciones, exactamente. Algunas constelaciones, otros dicen que como que están alineadas, como que apuntan a ciertos lugares, que a Stonehenge y que a la isla de Pascua, que están como que están alineadas, ¿verdad?, con esos otros lugares. Y bueno, es un centro arqueológico que uno puede visitar y puede ver ahí algunas de las esferas. Lamentablemente hay muchísimas que se perdieron, porque en algún momento surgió la creencia, cuando las encontraron inicialmente, de que eran esferas que tenían oro adentro, ¿verdad? Lo cual era una estupidez, pero mucha gente se lo creyó, y entonces ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a romperlas para ver si tenía oro, y efectivamente no tenía oro, y entonces muchas se perdieron. Hay otras que se las han, digamos, robado o se las han llevado para otros lugares, entonces se ha perdido como ese punto original en el que estaban, pero aún así sí hay muchas todavía en esa zona. Y lo interesante es que hay también toda una mitología alrededor de ellas, que es la que nosotros contamos en la canción de las esferas, que es sobre un dios, ¿verdad? O un dios de la mitología indígena que se llamaba Tara, que es como el dios del trueno, que ahora si les interesa les puedo ahondar un poco más en el tema. Pero sí, como te decía, en general es como así que se trata de resguardar un poco las culturas indígenas mediante darle su espacio, ¿verdad? Su zona geográfica, que igual hay mucho problema político a veces con eso, porque hay gente no indígena que invade, ¿verdad?, sus territorios, y entonces obviamente se dan disputas, se han habido muchos problemas respecto a eso, y entonces es una lucha que, así como la que te contaba antes del líder indígena que luchó contra los españoles,
son problemas que se siguen dando a menor escala, pero ya ahora entre indígenas y pues las autoridades, o como te decía, vecinos o gente que vive alrededor que invade un poco ese espacio delimitado que ellos tienen. Comprendo bastante esa situación porque pues aquí en la parte de México de donde soy es un estado que en su mayoría está compuesto por por grupos o pueblos indígenas, y se ha dado mucho ese tipo de conflictos. Y hablando de eso, Sí. ¿tú eres parte de alguna etnia de Costa Rica? No, yo se puede decir que soy mestizo, no sé si es el término correcto. No soy como tal perteneciente a ningún grupo, ni yo ni ninguno de los integrantes de ABAC. Somos eso, mestizos, pero pues obviamente sí tenemos en nuestros genes, ¿verdad? Sí descendemos de ellos. ¿Y algún miembro de ABAC o tú hablan alguna lengua originaria de Costa Rica? No, tampoco, porque como te decía, son muy... como ellos viven, ¿verdad?, en su propio espacio, cuesta mucho que a uno que no vive ahí le lleguen como esas lenguas. O sea, no es algo que se enseñe en las escuelas ni nada. Incluso en algunas de esas comunidades indígenas, poco a poco como que se ha ido perdiendo, incluso entre ellos. Nosotros sí hemos visitado algunas de ellas y nos han contado eso, que conforme han pasado las generaciones, como que ya no hay el porcentaje de gente que sabe la lengua va disminuyendo, lo cual es una lástima, y ojalá que poco a poco se pueda también ir recuperando, porque es algo que se debe mantener, ¿verdad?, en el tiempo. Sí. ¿Sabes qué estaría interesante? Que en algún álbum de ABAC, para alguna canción para iniciar, o la canción con la que inicien el álbum, meter un diálogo en la lengua de Costa Rica, para que también entre ustedes generen esta emoción de las personas que las escuchan aprender. Sí, nosotros hasta el momento eso como tal no lo hemos hecho, pero sí hemos incluido conceptos o nombres, ¿verdad? Como el que te decía antes de, por ejemplo, el Suracasca, que te decía que es esto como el cielo para ellos. Y algunos elementos o palabras sí los hemos incluido por ahí en algunas canciones. Hablamos de Cibú, por ejemplo, en la canción que lleva nuestro nombre, ABAC. Hablamos de Cibú, que es como decirlo así, el dios principal para ellos. Entonces sí vamos metiendo algunos conceptos y nombres y así, pero no como frases, ¿verdad?, o oraciones completas. También parte por lo que te decía, de que no es una lengua que dominemos, y no quisiéramos tampoco hacerlo mal, ¿verdad?, y ponernos ahí como decimos nosotros, a batear y que nos salga algo incorrecto. Entonces, para hacer algo así, sí nos gustaría asesorarnos bien, ¿verdad?, con alguien que conozca la letra para pues hacerlo bien y con respeto, ¿verdad?, a estas lenguas. Sí, porque si lo hacen mal no va a faltar el que quiera tirarle hate. Sí, y con razón también, porque es algo de su cultura. Sí, exactamente. Y pues bueno, háblanos ahora un poco de su más reciente álbum que han hecho ahorita, bueno, que está lanzado en las redes sociales, que es El Ritual de las 7 Voces. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es que se llegó a crear el álbum? Pues el nombre como tal y el concepto, ¿verdad?, de las 7 voces y el ritual fue surgiendo ya posteriormente, porque primero simplemente íbamos pensando en qué canciones o qué historias ir tratando, y conforme fueron pasando, notamos de que iba quedando un álbum muy variado primero en cuanto a los ritmos. O sea,
hay pirate metal, hay folk, hay heavy, hay tango metal, incluso algo que nos inventamos. Hay, por ejemplo, está Nosara, que es otro ritmo totalmente. Entonces iba quedando algo muy variado, tanto en eso, musicalmente también, como en los personajes. Por ejemplo, eso, estaba el pirata, estaba la monja de la leyenda del sanatorio que les contaba antes, estaba Nosara, ¿qué más? Estaba Lilith como tal. Entonces fuimos notando esto, y al final surgió la idea, ¿verdad?, del ritual de las 7 voces, que al final recopila estos, al final son 7 personajes que corresponden a las canciones del álbum. Y también nosotros en todos los álbumes, al inicio, eso sí, en las versiones físicas nada más ponemos como un fragmento de cuento que va contando la historia del nativo Abak, que es el personaje que se ve en las portadas de nuestros discos. A él le llamamos nosotros Abak, y es un personaje que tiene su propia historia que nosotros contamos mediante estos cuentos, que básicamente él recibe un tambor de parte de Cibú, que les decía que era el dios, ¿verdad?, principal en la mitología indígena. Y Cibú le da la misión de recorrer su tierra en búsqueda de historias que contar y que cantar también, ¿verdad? Entonces ahí va surgiendo la historia de él y se va contando poco a poco. Y en el capítulo correspondiente al ritual de las 7 voces, bueno, él anda ahí, ¿verdad?, vagando en la selva, y de repente escucha como un cántico donde dicen su nombre, y resultaba que era un ritual que estaban haciendo estos 7 personajes para invocarlo a él, para que les contara sus historias, ¿verdad?, las historias que ha ido conociendo con el paso del tiempo. Entonces esto es un poco del concepto, ¿verdad?, del ritual de las 7 voces, pero como les decía, fue algo que fue surgiendo conforme fueron surgiendo las canciones. ¿Y qué fue lo más difícil al grabar el disco? ¿Qué fue lo que más se les complicó a la banda como tal? Para este disco hubo como un paso muy, muy grande respecto a los otros, porque los primeros 2 discos fueron grabados enteramente de manera casera, aquí, digamos, en un estudio casero que tengo yo. Y para este tercero ya quisimos dar un paso adelante para hacerlo más, ¿verdad?, ir mejorando a nivel de la calidad, ¿verdad?, del sonido. Entonces quisimos ya ir a un estudio como tal a grabar, y entonces quizá esa fue la mayor diferencia, porque eso nos exigía, ¿verdad?, un poco más a mejorar cada uno para que la calidad en general del disco aumentara respecto a los primeros 2. Entonces para todos fue un reto tener como esa exigencia adicional de tener que ir a un estudio y grabar ahí. Todos estaban acostumbrados a grabar aquí, ¿verdad?, en mi cuarto, ¿verdad?, en este estudio donde uno tiene como más la tranquilidad del tiempo ilimitado, ¿verdad?, prácticamente para hacer las tomas y demás. Entonces yo creo esa diferencia fue el mayor reto, pero a la vez creo que fue lo que nos impulsó a todos individualmente a dar lo mejor de sí, a dar un poco más para que todo quedara lo mejor posible, y dichosamente quedamos muy satisfechos con el resultado. A pesar de que era una experiencia nueva, grabar así, nos gustó mucho el resultado, y la gente sí nos ha dicho que notan, ¿verdad?, la diferencia entre este disco y los primeros 2, que se sienten eso, más amateur, más casero, pero porque lo eran, ¿verdad?, era nuestros inicios, y también cuestiones de verdad de recursos económicos y todo, pues los tuvimos que hacer así, pero dichosamente ahí hemos ido avanzando. En el disco hay unas canciones que en lo particular me llamaron demasiado la atención.
que son El Tango de Lilith y Piratas del Cocos. ¿Me podrías contar un poquito cómo es que surge la idea para la de Piratas? ¿Cómo es que la hicieron? ¿En qué leyenda o en qué historia se basaron para eso? Sí, Piratas del Coco. Bueno, nosotros queríamos abordar un poco, ¿verdad? El género, ¿verdad? El pirate metal, pero no queríamos hacerlo por hacer nada más y hacer una canción de piratas y ya, sino que, bueno, nos pusimos a investigar y quisimos buscar una historia de piratas que estuviera relacionada a nuestro país. En este caso, igual te la cuento un poco rápido. En Costa Rica hay una isla que se llama la Isla del Coco, que ahí viene el nombre de la canción, que es la isla como más grande de nuestro país. Es totalmente, es decir, no vive gente ahí, es una isla totalmente, es una reserva, pues de verdad, una reserva natural, porque hay cualquier cantidad de especies, es muy rica en cuanto a biodiversidad, entonces está totalmente resguardada. Pero en la época de la corona española, ¿verdad? Cuando estaba de hecho por caer, ahí cuando estaba ya por caer los imperios, que se va todo esto de la piratería, ¿verdad? De la gente sacando el oro de Perú, sacando el oro de México, llevándolo a España, los piratas ingleses que intentaban interceptarlos, y toda esa época pues se dio una situación de que querían sacar el oro de Perú, así como emergencia, ¿verdad? Porque ya no daban a más, y entonces comenzaron a contratar barcos para llevarlos desde Lima hasta México. Pero entonces una de las historias dice que contrataron a como un barco externo, ¿verdad? No español, para que llevara un tesoro, eso, hasta México. Pero resulta que este barco que contrataron eran piratas también, y entonces en medio trayecto tiraron a los españoles por la borda y se hicieron con el tesoro, que al parecer era un tesoro bastante cuantioso. Y sin embargo, no podían llevarlo obviamente hasta México ni a ningún otro lugar, puesto que los iban a estar vigilando, ya estaban todo el mundo atento de dónde estaba el barco, y entonces lo fueron a esconder a la Isla del Coco, que es una isla que queda de camino, ¿verdad? Y que ellos conocían y que sabían que era una isla no tan conocida para los españoles, que podían quedarse ahí y guardar el tesoro. Entonces en Costa Rica hay toda una leyenda de que ahí en la Isla del Coco hay tesoro, hay un tesoro grande de oro escondido, y es toda, ¿verdad? todo un mito aquí. Y de hecho han habido expediciones, bueno, en su momento, era hace muchos años, de expediciones de gente que fue ahí a buscar el oro y nunca nadie lo ha encontrado. Entonces Piratas del Coco es una canción que cuenta un poco esa historia, que es una historia, ¿verdad?, relacionada a nuestro país, que a la vez nos permitía explorar el género, ¿verdad?, del pirate metal, y que justamente para esa canción tuvimos la dicha y el honor y algo increíble, que fue contar con Chris Bowes de Hailstorm, que es tal vez de las bandas de pirate metal más conocidas a nivel mundial. Él está como músico invitado en esa canción y es músico invitado, pero como del acordeón, ¿verdad?, este piratesco que él toca en Hailstorm. Fue lo que grabó con nosotros en Piratas del Coco. Ok, y sí me parece, te digo, una canción bastante interesante. Sí te transmite, te transporta a ese momento exacto. La he escuchado varias veces, se ha convertido en una de mis canciones favoritas de ABAC. Y, muchas gracias. Y esa, igual, te digo, me pasó muy similar como con otras bandas, que me salió por recomendación de, por ejemplo, de Spotify, me salió en recomendación, y realmente me encantó la canción.
Más ¿Y fue esa la que te salió? ¿O sí. te salió alguna otra y ya luego llegaste a esa? No, me salió ese en concreto. Me salió muy bien. Piratas del Cocos. Y ya de ahí empezó pues a recomendarme más canciones de ustedes. Por ejemplo, Muy bien, muy bien. la del tango de Lilith. Me salió pues varias. Y también quería preguntarte, pues, ¿cómo es que ustedes escribieron la canción del tango de Lilith? Esa tiene un origen quizá, el origen más original o más especial o más raro, se pueda decir, porque esa canción surge de un sueño que tuve yo, un sueño ahí medio raro, medio abstracto, pero sí era como de una mujer que buscaba su venganza, y luego había como una obra de teatro ahí con tintes así medio góticos, ¿verdad? Operísticos. Y entonces la cosa fue que yo me desperté y, o sea, dentro del sueño igual sonaba música y así. Y entonces yo me desperté y apunté todo lo que pude, ¿verdad? Todo lo que logré acordarme, todos estos elementos que te decía, de una mujer y tal y tal. Y entonces de ahí fue surgiendo la canción. Yo posteriormente leí sobre Lilith, ¿verdad? Que es esta como una diabla que por así decirlo prohibieron nombrarla o la sacaron de los libros bíblicos, por decirlo así, y que era una diabla que como que seduce a los hombres a cambio de robarles el alma. Entonces yo leí eso y de una vez lo vinculé con ese sueño y esos apuntes que había tenido. Y ahí poco a poco se fue construyendo la canción. Posteriormente entró el elemento del tango, ¿verdad? Porque también son como varios elementos raros que se juntaron. Y pues el tango viene porque primero yo tenía la curiosidad de qué tal podía quedar, ¿verdad? Un tango metal. Y tenía eso por ahí apuntado y entonces me hizo el clic cuando comencé a ver lo de Lilith y todo, porque el tango es intrínsecamente un ritmo muy, muy sensual, ¿verdad? Muy como de seducción, muy elegante. Y entonces yo sentí que le podía quedar como anillo al dedo tanto a Lilith como a la historia esta, ¿verdad? De seducir a un hombre a cambio de robarle el alma. Y pues así fue surgiendo poco a poco. Cuando terminé de escribirla me gustó mucho, digo yo, de hecho yo antes de que saliera el disco yo tenía previsto, o sea, sí pensaba que podía ser la que podía llamar un poco más la atención, y sí fue al menos una de las que más reproducciones tiene y así. Creo que por esos elementos originales, ¿verdad? Que ofrece al público. Exacto, y te digo, o sea, esa representación del tango encaja perfecto con la historia de Lilith, encaja perfecto con pues la atmósfera de la canción. Y hablando sí, no, totalmente. Y hablando de canciones, hablando de la banda, cuéntanos un poco acerca de la dinámica de aniversario que tienen en el perfil de Instagram. Sí, tenemos varias cosas pensadas ahora de aniversario. Justamente si mencionas Instagram, vamos a armar ahí como un collage de estos de Instagram con las fotos de cada integrante. Es decir, son como las fotos oficiales del 5º aniversario. Entonces vamos a ir publicando eso, la foto y la publicación de cada uno con un mensaje comentando sobre su experiencia en estos 5 años. Aparte de eso, tenemos un concierto ahora en septiembre también para celebrar este aniversario, y muchas más cosas también. Viene música nueva, viene por ahí una colaboración, puedo decir una colaboración histórica para Bach, que yo estoy seguro que a ustedes y a muchos oyentes les va a gustar mucho.
por la persona que es. Entonces vienen muchas sorpresas y muchos proyectos que queremos hacer para celebrar este quinto aniversario. Ok. Y perdón, creo que lo de Instagram te referías también a la historia, ¿verdad? A la historia. Subimos una historia como hablando de una dinámica. Esto también, sí, queríamos hacer algo con la gente, ¿verdad? Que nos ha estado apoyando de diversos lugares, y pues lo digo aquí por si hay alguien también que le interese participar. Queremos hacer como un compilado de videos, ¿verdad? Sí, de videos cortos de personas de diferentes lugares, como eso, saludando a Bach y eso, saludándonos por el quinto aniversario. Es como un gran regalo que agradeceríamos mucho de la gente, y poder mostrar diversos lugares desde donde nos escuchan, ver como esta diversidad de los lugares, de la gente, y poder ver hasta dónde ha llegado nuestra música. Es algo muy bonito que nos alegraría mucho poder ver. Entonces ofrecimos esa dinámica, y dichosamente mucha gente se ha apuntado a participar. Ahí veo que aquí está mandando un mensaje de que Tony, de que va a participar. Muchas gracias, será todo un honor tenerte por ahí. Y sí, mucha gente se ha apuntado, ya nos llegaron un par. Por ejemplo, hay una de una chica de Canadá. Entonces nos muestra ahí un poco del paisaje. Entonces es muy interesante poder ver hasta dónde ha llegado nuestra música, porque una cosa es ver lo que son las estadísticas de Spotify, pero ya poder ponerles cara, personas y lugares a esos números de Spotify es algo súper bonito. Así que muchas gracias a todos los que vayan a participar. Y hablando de Spotify, ¿cómo es que ustedes han recibido esta ola de fama, por así decirlo? Porque pues actualmente 25,000 seguidores, o 26,000 creo que ya tienen. Por ahí anda, sí. No son de... Muchas bandas la quisieran tener, pero pocas son las que llegan a tener. Pues sí, efectivamente es difícil llegar ahí, y sobre todo diría yo, para una banda de nuestro país, porque hay que poner en contexto que nosotros aquí en Costa Rica somos apenas 4 millones, ya como 5 millones de habitantes. Como te decía antes, eso hace que el público meta del folk o del heavy en español sea un número reducido, ¿verdad? Pequeño, se puede decir, de personas. Jamás van a ser 26,000. Entonces, para una banda de Costa Rica es difícil pensar en esos números así tan altos. Las bandas de Costa Rica suelen andar sobre todo las de rock, ¿verdad? Pueden andar en 1,000, 2,000, un poco menos. Ya las bandas un poco más consolidadas o de otros géneros tal vez más populares sí pueden andar en los 20 y tantos. Pero para nosotros lograr tanta cantidad de oyentes ha sido algo espectacular. O sea, nos hemos sentido muy agradecidos, muy felices de que la música haya llegado a tanto. En México, solo en México creo que andan por 11,000 oyentes, que es algo increíble que nos escuche tanta gente desde México, y incluso que Costa Rica ahorita está como en posición cuarta o así desde donde más nos escuchen, porque ha subido mucho, ¿verdad?, el público internacional. Pero también por lo que les decía de que aquí, bueno, somos muy poquitos, entonces hay menos público meta, pero aún así siempre el público aquí en Costa Rica nos ha apoyado mucho. Pero sí, no, súper felices y satisfechos de
de poder llegar a tanta gente, y muy agradecido también con el apoyo de todos ellos. Y hablando también de las canciones y de la forma en la que ustedes expresan pues todo este agradecimiento y toda esta parte de la cultura de Costa Rica, ¿qué me podrías decir? Bueno, ¿cómo sería para ti el componer una canción? ¿Tienes algún método previo antes de la composición o de escritura? ¿Cómo te preparas tú para componer una canción? Sí, yo siempre tengo una etapa previa, o sea, previo a escribir siquiera una frase o siquiera agarrar la guitarra. Tengo una fase previa que es una fase de investigación o de lluvia de ideas, sobre todo las canciones que conllevan o que tienen un trasfondo de alguna historia, una leyenda, algún evento histórico que obviamente hay que estudiarlo, ¿verdad?, antes de escribir la canción. Entonces primero apunto o primero estudio, ¿verdad?, el tema, luego hago esta lluvia de ideas. Entonces yo agarro una hoja en blanco y voy apuntando qué elementos quiero que tenga o cómo me imagino esa canción, si va a ser una canción rápida, si va a ser lenta, si quiero transmitir tristeza, angustia o felicidad, si hay algún elemento musical particular o un instrumento que quisiera agregar como whistle, ¿verdad?, una flauta, algún tambor, ¿verdad?, más un tambor así ancestral que le decimos nosotros, o sea, un tambor más del tipo tambor nativo, por decirlo así. Entonces voy apuntando todos esos elementos. Tal vez sí apunto alguna frase, porque tal vez alguna idea que tuve nacía con una frase de alguna canción. Entonces apuntaba esa frase y ya que tengo todos esos apuntes, esas ideas, comienzo a intentar irle dando forma, a intentar escribir algún verso, ya agarrar la guitarra, tal vez buscar alguna melodía que me transmita lo que ya tengo apuntado. Entonces todo va siguiendo como una base, ¿verdad? La base es esta lluvia de ideas, y a partir de esa base voy dirigiendo todos los esfuerzos. Por ejemplo, a la hora de ponerme a buscar melodías, ya tengo en mente qué es lo que quiero. Entonces eso ayuda un poco a uno no perderse, ¿verdad?, entre tantas opciones que pueden haber a la hora de escribir una canción. Y entonces ahí poco a poco va surgiendo la letra, luego tratar de amarrar la letra con la música, con la melodía, que todo tenga sentido musicalmente y con la narrativa, ¿verdad?, de la historia. Entonces ahí es donde a veces se suele complicar la cosa, que te decía antes, que puede ser un rompecabezas, porque tienes que contar una historia o una narrativa, pero a la vez las frases que estás diciendo tienen que seguir una melodía, un cierta métrica, ¿verdad?, de sílabas, tienen que amarrarse a un ritmo, ¿verdad?, al ritmo de la canción, a unos acordes, y entonces a veces cuesta, ¿verdad?, ir acomodando todo de manera de que calce y que nada se sienta forzado. Entonces ahí más o menos está el proceso. Posteriormente yo entonces termino como una maqueta inicial, y ya ahí se las paso a la banda, y ya luego en ensayos agarramos esa maqueta y cada uno también va metiendo sus ideas, sus aportes, sus arreglos, hasta que ya queda la canción final cuando estemos todos satisfechos. Y en cuanto a la preparación para un concierto, sabemos que hay algunas bandas, algunos compositores, que ellos tienen un método para darle suerte en el escenario, alguna costumbre que tengan, algún ritual, digamos, entre la misma banda. ¿Cómo se prepara Bach para salir a dar un concierto? ¿Qué se dicen? ¿Cómo se animan? ¿O qué hacen antes de salir? Ha ido variando eso con el tiempo, pero por ejemplo recuerdo muy bien el primer concierto que dimos, que obviamente todos estábamos muy, muy nerviosos.
por esa primera experiencia, porque para muchos era incluso la primera vez subiéndose a un escenario, entonces obviamente había muchos nervios, pero yo recuerdo que hicimos así como una rueda así como rueda de camerino, ¿verdad? De equipo de fútbol, y yo les comencé a hablar y les dije que teníamos que relajarnos y simplemente intentar disfrutarlo, porque para eso estábamos ahí, para eso nos habíamos esforzado, y eso, hicimos ahí, no sé, una porra, ¿verdad? O algo así de ABAC, y fuimos al concierto. Pero eso ha ido evolucionando un poco. Ahora, yo siempre les suelo decir igual algún mensaje que siempre es similar. Siempre les digo, ¿verdad? Como hay que disfrutarlo, relájense, como si estuviéramos en ensayo, como si fuera el último concierto. Ya practicamos todo. Eso, simplemente disfrútenlo. Y ahora tenemos como un cántico, como un grito de guerra, se puede decir, que nace de la canción homónima de ABAC, que es donde dice, ¿verdad? Yo soy ABAC. Entonces nosotros, antes de salir al escenario, y de hecho también lo usamos en otras ocasiones, como cuando hacemos un brindis, ¿verdad? Por algo, nos ponemos todos en rueda, ponemos la mano de cada uno, y hacemos 1, 2, 3, yo soy ABAC, y eso es lo que hacemos justo antes ya de salir al escenario. Entonces básicamente ese es nuestro ritual, se podría decir. Ok, es bastante, bueno, sí es interesante. Por ejemplo, de todas las bandas o personas que han estado en entrevista aquí, ustedes son los que sí preparan o tienen un ritual, digamos, en específico, ¿no? En torno a cómo es su salida a un escenario. No solo es el dar el decir, no, pues buena suerte, ánimo, relájense, disfruten, sino que adaptaron una parte de la canción homónima, pero que a su vez les da como esa identidad y les recuerda que pertenecen, ¿no? De cierta manera a un grupo o una banda. No, exactamente, así es justamente como lo dices, y al final eso se ha convertido en un grito de guerra que nos motiva y que nos hace salir al escenario ahí con todo. Hablando de escenarios, conciertos, ¿tienen algún recuerdo ustedes bonito, algo que les haya gustado mucho de un concierto en especial? Tal vez ver a una persona entre el público gritando, sintiendo la canción, o ustedes en el escenario, ¿algún recuerdo que tengan? Sí, a mí nunca se me va a olvidar esa imagen y ese sentimiento en general de ese primer concierto que les decía, de subirnos y tocar las canciones y yo ver y escuchar a gente cantando nuestras canciones. Me parecía algo increíble, impresionante. En ese momento pues era un concierto bastante pequeño, con relativamente poca gente, relativamente porque no era tan poquita para hacer el primer concierto de una banda, pero era eso, nuestro primer concierto, y yo recuerdo que subirme ahí y escuchar a gente cantando, para mí fue algo impresionante, y es de los recuerdos más claros y que más llevo así adentro de la carrera con ABAC, porque como que fue en ese momento que sentí que lo habíamos logrado. O sea, al llegar a un escenario y escuchar a gente cantar nuestras canciones es algo que no es fácil de lograr, y a pesar de que era nuestro primer concierto y íbamos empezando, yo sentía que lo habíamos logrado. Entonces fue algo muy especial, y aparte de eso, es un momento que se ha ido repitiendo en otros conciertos. Ya luego, ese concierto primero la gente estaba sentada, pero ya han habido otros conciertos donde la gente ha estado de pie, y ya de repente ver a la gente, además de cantar, brincar y verlos disfrutar tanto de la música,
también es algo que impacta y que le llena a uno así el corazón. Y aparte de eso, ya supongo que cada integrante tendrá su propia anécdota de momentos que hayan pasado. Pero sí, y por ejemplo, algo más reciente, qué sé yo, la primera vez que tocamos ABAC, la canción, en vivo, también yo estaba impresionado de escuchar la gente corear el Yo Soy ABAC, que me quitaba así como el INIR que usamos para monitoreo y para poder escuchar a la gente y disfrutar también de eso. Qué sé yo, por ejemplo, Arlene, una de las integrantes, de fijo te diría que nunca se le va a olvidar el empezar el primer concierto, porque ella entraba como haciendo el personaje ¿verdad? De ABAC, con el tambor y haciendo como una parte teatral. Entonces ella estaba sola al inicio del concierto, ella entraba sola y hacía esta mímica que hacía un poco de teatro, y ella siempre dice que nunca se le va a olvidar ese momento, porque imagínate que es el primer concierto y además ella entraba sola, que a veces cuando uno entra con más gente se siente más acuerpado, pero en ese momento le tocó entrar sola, entonces ella siempre recuerda eso también. Ok, y hablando aquí de sus primeros conciertos, ¿ustedes llegaron a tener alguna banda que los apoyara jalándolos a eventos, o siempre fueron de ser más independientes? Sí, de hecho nunca tuvimos eso, ¿verdad? Como una banda padrina, ¿verdad? Por decirlo así. Nunca la tuvimos. No sabría exactamente por qué, porque sí recuerdo haber tocado puertas por aquí y por allá. Quizá porque estamos también un poco huérfanos en cuanto al género. Aquí en Costa Rica hay muy pocas bandas, por decir nulas, de folk, por ejemplo, de folk metal en español o en inglés, en ningún idioma, que somos nosotros, nada más. En heavy también hay un poco, ya ahí sí hay un poco más, o en power, pero también muchas son en inglés, por ejemplo. Entonces estamos un poco huérfanos por el género y el idioma, entonces tal vez eso nos hizo ser más independientes, pero a pesar de eso siento que no nos afectó. O sea, supimos ir llevando los eventos, organizando los eventos nosotros, y iban saliendo bien, llegaba buena cantidad de gente, lográbamos tener ganancias, entonces no fue algo que nos afectara el no tener como ese padrino, ¿verdad? Que nos impulsara al inicio. Supimos hacerlo nosotros, y ya hasta después se podría decir que un padrino que nos dio un impulso fue hasta que llegó Sauron, cuando nos invitó al máster de juglaría, y eso nos comenzó a abrir un poco más las puertas a público internacional, porque obviamente Sauron tiene mucho público a nivel internacional, y nosotros participamos en ese álbum, y pues mucha gente nos comenzó a conocer ahí gracias a esa participación. ¿Y a ustedes? Para ese disco, ¿por qué escogieron la canción Duermedela? Fue muy difícil elegir la canción. Nosotros teníamos la opción de elegir, ¿verdad? No era que nos la asignaban. Fue muy difícil, o sea, grabamos casi toda la discografía y fuimos ahí casi que una por una, viendo cuál sentíamos que le podíamos sacar más el jugo y que podíamos incluir elementos nuestros que nos identifican un poco más, como el whistle, como el djembe, que es este tambor que usamos mucho. Queríamos que Diandra, ¿verdad?, que es la otra cantante, tuviera su parte protagonista también, y lo principal era que queríamos hacer una versión distinta, no como un cover, ¿verdad?, que fuera como la misma canción pero tocada por nosotros, sino que sí queríamos hacer una versión totalmente alternativa a la original, y por ahí fue que elegimos finalmente Duermedela, porque la original es una canción, ¿verdad? Es una balada, ¿verdad? Súper suave, muy bonita,
pero eso es muy suave, muy como muy acogedora. Entonces era una canción que nos daba espacio para todos estos elementos que te decía. Nos permitía hacer una versión totalmente distinta, que es lo que hicimos, que la empezamos sí un poco más tirando al original, pero luego entra ahí como un folk metal. También metemos el djembe, metemos el whistle. Era una canción que además por la historia, en la historia o en la letra original hay dos personajes. Sin embargo, en la canción original la canta solo una voz, o sea, la misma voz canta los dos personajes. Pero entonces nos queda a nosotros perfecta para hacerla a dos voces, a hombre y mujer. Entonces Diandra canta las partes que Duermedela, la que es como una estrella, ¿verdad?, que está enamorada de un mortal, las canta ella en primera persona, y yo hago como el narrador de la historia. Entonces nos quedaba perfecta, y al final por eso fue que la elegimos, y finalmente nos gustó también mucho el resultado, y dichosamente a la gente también, pues es al menos el video en YouTube de esa, yo creo que está entre las 10 por ahí más escuchadas o más vistos, de los 10 videos más vistos de todo el Máster de Juglaría, que son un montón, ¿no? Son como, no sé si son como 50 bandas, y entonces nos alegra mucho de que algo hicimos bien para estar ahí. Hace un momento comentaste de las bandas, bueno, que ustedes en sus inicios no tuvieron como que esa banda padrino o padrina para comenzar su carrera. ¿A ustedes en un futuro les gustaría ofrecerle esa misma oportunidad a algún cantante o banda joven emergente en que fueran sus padrinos? De hecho ya se puede decir que un poco lo estamos haciendo, y lo digo porque la persona, el líder de esa banda, me lo ha dicho y me ha agradecido por el hecho de darle la oportunidad. Por ejemplo, ahora para el concierto que vamos a tener, del concierto del 5º aniversario, invitamos a dos bandas que son, una es como de heavy en español, y la otra como más tirando a power también en español. Entonces eso, queríamos tener bandas relacionadas, ¿verdad?, que estuvieran dentro de nuestro mismo género, y sobre todo el idioma también. Y entonces una de ellas, que se llama Eldaria, va a hacer su concierto debut en ese concierto nuestro. Ellos van a abrir, digamos, y el cantante, que es un cantante que yo ya conocía desde antes, me lo ha agradecido mucho, o sea, ha sido muy agradecido conmigo, con nosotros, de que muchas gracias por haberles dado la oportunidad, que en este momento les quedaba súper bien, porque ellos van empezando, tienen acaban de hacer como sus primeras canciones, y pues un concierto así les viene muy bien. Entonces sí, a mí también me alegra mucho poder desde ABAC poder aportar un poco a la escena, ¿verdad?, a las bandas dentro de este género o géneros similares, poder dar nuestro granito de arena para que se conozca un poco más, y ojalá puedan crecer. Bueno, y otra preguntita. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto del apoyo a cantantes pues jóvenes y así en la escena musical, ¿qué le dirías tú a todos aquellos músicos, a todas aquellas personas que quieren dedicarse a la escena musical? ¿Qué consejo les dirías o qué palabras de motivación les podrías dar? Diría que hay que tener muy claro lo que se quiere, o sea, ponerse una meta y ser, o sea, y no abandonarla fácilmente, porque van a haber muchos factores que van a hacer que usted dude, ¿verdad?, y quiera abandonar, porque hay factores económicos, es caro grabar, es caro todo lo que tiene que ver con música, instrumentos, todo es caro. Entonces hay factores económicos que pueden ser un problema, factores sociales, ¿verdad?, que es difícil encontrar personas,
encontrar, digamos, compañeros, integrantes. Entonces hay muchos, digamos, aquí en Costa Rica también hay muy poco apoyo, ¿verdad?, de parte de instituciones gubernamentales o así al arte en general, y sobre todo y pues a un género que además es muy nicho como este. Entonces hay muchas, por decirlo así, montañas que hay que superar, y entonces hay que tener la idea bien clara y no abandonarla, porque como les decía, VAX duró 10 años en germinar, y yo siempre estaré agradecido con el no haber abandonado ese sueño de niño que tuve. También les diría, es algo muy importante que he aprendido, que no basta con hacer música. O sea, además de que hay que hacer música y buena música, eso es apenas el 50% del trabajo, quizá. Hay que ponerle mucho amor a cuestiones como las redes sociales, publicaciones, interacción con el público, manejar las plataformas, que en YouTube hacer videos, hacer blogs, o sea, mover todo lo que se pueda para que la música, que es lo principal, llegue a la gente, porque de nada le vale a usted hacer una canción súper buena si usted nada más va y la publica ahí en YouTube o en Spotify y ya pretende que la gente la escuche. Entonces creo que esos son los dos consejos más importantes que daría. Tener bien claro qué es lo que se quiere, y saber que el trabajo de un músico no se limita a la música. Hay que estar listos y anuentes y abiertos a hacer todo este trabajo que les decía en redes, de contenido, todo lo que se pueda para promoverla, para que la música llegue a la gente. Volviéndonos un poco más filosóficos, ¿qué te dirías a ti de hace 10 años? Le diría que lo logramos, que esa idea, incluso inocente y tal vez ingenua, o ese sueño que tenía, ¿verdad? El típico sueño de adolescente, muy soñador, muy ingenuo, finalmente se hizo realidad, que no lo abandoné a pesar de que me pude haber simplemente dedicado a mi profesión, ¿verdad? A ser ingeniero y usar mi dinero, el dinero que ganaba como en esta profesión para otras cosas, y ya dedicarme solamente a eso, pues nunca lo abandoné. Siempre mantuve ese niño interior, esa idea, y dichosamente ha ido dando sus frutos. O sea, ya estoy muy alegre con lo que hemos logrado. Siento que podemos todavía llegar un poco más allá. Todavía tenemos muchas ideas, muchas ganas de seguir haciendo música y de seguir mejorando, pero yo ya estoy muy feliz con el haber llegado hasta acá y no haber abandonado esa idea de niño, a pesar de, como les decía, de tantas montañas o de tantas tentaciones que pueden haber para uno simplemente era un sueño de niño, era una tontería, ya dediquémonos a ser un adulto normal aquí en la oficina y ya. Entonces le diría eso, que gracias por la semilla, por haber dejado esa semilla, y que lo logramos. Y pues bueno, ahorita como lo estabas mencionando con el consejo, y ahorita algunas bandas, bueno, prácticamente todas llegan a tener su momento difícil, su momento en el que las cosas se ponen muy tensas. En tu caso de ti, ¿hubo algún punto en el que tú dijiste, puede ser que esto termine, o siempre fue algo de que tú has visto claro de que sí puede funcionar? O sea, sí hubo, digamos, cosas que lo hayan desanimado a uno, pero sobre todo antes incluso de que naciera
o sea, de que ya naciera ABAC como tal, porque antes de que naciera oficialmente ABAC, yo había hecho ya el intento un par de veces de que naciera ABAC, pero tal vez íbamos, ensayábamos un par de veces y de repente alguno de los músicos decía que ya no quería seguir por A o por B, porque no le gustaba o porque no tenía los recursos económicos para los ensayos y demás. Entonces yo recuerdo que en su momento sí me desanimaba mucho, ¿verdad? Porque tal vez yo veía que ya íbamos ahí encaminados, teníamos un par de ensayos y de repente se caía. Entonces eso desanimaba mucho, pero tipo, yo siempre creía que se podía. Yo estaba seguro de que mi idea tenía potencial de gustarle a la gente, entonces lo seguía intentando, seguía buscando gente, pero ya a partir de que nace ABAC, no ha habido como ningún punto así que haya sido así de desánimo, de algo complicado, porque ya a partir de que nace ABAC oficialmente todo ha ido como muy encaminado hacia arriba, todo ha ido fluyendo muy bien. Los integrantes que han llegado, o sea, hemos conformado una familia que nos llevamos súper bien, que nos entendemos muy bien. Obviamente hay siempre hay discusiones en ensayos, ¿verdad? Porque alguno quiere hacer tal cosa en una canción y el otro quiere hacer otro, pero dichosamente tenemos la madurez de entender de saber discutir y no llevarlo, ¿verdad?, a algo personal. Simplemente cada uno tiene su opinión, entonces llegamos a consensos y todo ha ido súper bien. Y de hecho eso es una de las principales razones del por qué hemos ido mejorando cada vez y llegando hasta acá, porque hemos tenido esa estabilidad. O sea, algo muy importante en una banda pues es la estabilidad de sus miembros, ¿verdad? Que no sea que cada año se va uno por ahí, luego se va otro y luego llegan otros, porque eso hace, o sea, cada vez que eso pasa genera un retroceso, ¿verdad? Porque hay que devolverse y que cada persona se acople y así. Dichosamente eso no ha pasado en ABAC. Pasó al puro inicio donde un par de integrantes estuvieron y luego se salieron, pero ya a partir de los 7 meses, 8 por ahí, nos hemos mantenido en la misma alineación. Entonces eso es algo súper importante. Andrés, una de nuestras editoras nos pregunta si le puedes mandar un saludo. Se llama Gloria Cornejo. Claro. Un fuerte abrazo y un saludo para Gloria, aquí de Andrés, desde Costa Rica. Muchas gracias por el apoyo ahí, un fuerte abrazo. Y ya para finalizar la entrevista, Andrés, ¿tienen ustedes pensada alguna gira, algún concierto aquí en México? Tenemos ya uno confirmado, que de hecho es nuestro primer concierto, va a ser nuestro primer concierto internacional, entonces estamos muy, muy emocionados. Vamos a estar en el Festimetal de Santa Catarina, en Guanajuato, México, que es un festival donde han pasado grandes bandas del género. Ha estado Sauron, ha estado La Época y algunas otras. Entonces para nosotros es muy bonito y es todo un sueño el poder llevar nuestra música a un concierto a otro país. Es tal vez el principal sueño y objetivo que hemos tenido. Entonces estamos muy, muy, muy felices y igual esperamos que luego surjan más oportunidades para hacer conciertos en otros lugares de México. Por ejemplo, ahí en la propia Ciudad de México, que nos han pedido mucho, y ojalá surgieran en otras ciudades y en otros países también. Ok, pues muchas gracias por aceptarnos la entrevista esta noche. De igual manera queremos anunciar aquí en Pagana Radio la alianza de Cabrones Paganos de Oz con propiamente ABAC. Esperamos que pues sea del agrado de todos ustedes y esperen porque tendremos contenido dedicado a ABAC y contenido exclusivo con ellos.
Así es, estén ahí atentos y muchas gracias también a ustedes como tal, a la Guarida del Mago y también a Cabrones Paganos por tomarnos en cuenta para estas alianzas y esta entrevista que ha estado muy interesante. Esperemos también que dure mucho tiempo esta alianza, porque no es sino más que el principio. Así es. ¿Podrías decirnos tus redes sociales, Andrés, para que te puedan contactar, pues seguir los chicos? Sí, la mía personalmente puedo decir el Instagram, que es Andrés Abac, o sea, simplemente el nombre mío y luego de la banda, Andrés Abac. Y la banda como tal la pueden encontrar también en Instagram como AbacCR, en Facebook también como AbacCR, y tenemos página web que es abaccr.com. Este CR es de Costa Rica, por si les sirve para acordarse más fácilmente. Vale, pues también me pueden encontrar como Manuel Z. Domínguez y La Guarida del Mago Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Saiden? A mí me pueden encontrar como Seidenard en todas las redes sociales prácticamente. Tony. A mí me pueden encontrar como Tony Collins en todas las redes. Bueno, pues damos por finalizada la entrevista. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que la entrevista haya sido de tu agrado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la he pasado muy bien y ahí quedamos a la orden para cualquier otro momento que quieran invitarnos. Y ten por seguro que así será. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Yo soy Manuel Z. Domínguez, el mago que los guiará durante esta mágica velada. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente entrevista o en el siguiente programa. Nos vemos.